Sean bienvenidos a una videoconferencia más de la asignatura Método Cálculo Numérico. En el día de hoy vamos a tratar sobre los polinomios de Lagrange para encontrar polinomios interpoladores. Es decir, el método de Lagrange que nos va a permitir encontrar los polinomios interpoladores asociados a una tabla de datos empírica. La clase de hoy es una de esas clases emblemáticas que todos los alumnos recuerdan por las características de los polinomios de Lagrange. Son bastante complejos de obtener. Entonces, les sugiero que estén muy atentos a la videoconferencia, que cuando tengan alguna duda la paren, vuelvan atrás, vuelvan a ver la explicación, hasta que entiendan completamente cómo se obtienen los polinomios interpoladores a partir de los polinomios de Lagrange. Voy a compartir con ustedes pantalla para ver en un PowerPoint la clase de hoy. Es la clase número 2 de la unidad 3, polinomios interpoladores de Lagrange. Pretendemos, cuando termine la clase, que ustedes sean capaces de aplicar el método de Lagrange en la determinación de los polinomios de interpolación para un conjunto de datos obtenidos de mediciones empíricas, con ayuda de software matemático. Bien, recuerden que en la clase pasada yo les decía que una tabla empírica se supone que cumpla con que proviene de alguna ley y los polinomios interpoladores asociados al polinomio interpolador asociado a la tabla, lo que hace es un acercamiento, una aproximación a esa ley que cumplen los datos de la tabla. Es muy importante que ustedes entiendan que en una tabla de n cantidad de datos, pues existe solo un polinomio interpolador de grado n-1 asociado a esa tabla. Ese polinomio interpolador es único y no depende del método que usted emplee para encontrarlo. Ya en la primera clase estudiamos un método que es el método de potencias que nos permite hallar los polinomios interpoladores asociados a la tabla. Este método es un método muy general, el método de Lagrange, el que vamos a estudiar ahora, muy aplicable, y todos los estudiantes pues deben saber cuando termine este curso cómo emplear los polinomios de Lagrange. Aquí tenemos en la tabla tenemos cómo se construyen los polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange son ciertos polinomios, por supuesto, asociados a una tabla de datos. Por ejemplo, supongamos que en la tabla tenemos solo dos juegos de datos. El valor de x sub 0 y f en x sub 0, y el valor de x sub 1 y f en x sub 1. ¿Okay? Asociado a este juego de datos existen dos polinomios. ¿Ok? Dos polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange vendrían dados por esta expresión. El primero, y sub 0 en x, sería x menos x sub 1. Vean cómo en el numerador no aparece x0, sino aparece x1, x menos x1, sobre x0 menos x1. Y vean cómo en el denominador aparece la variable que no está en el numerador, x0 menos x1. Mientras que el segundo polinomio, y sub 1 en x, es x menos x0, vean que no aparece x sub 1, sobre el denominador que es x1 menos x0. Bien, vean cómo el denominador empieza con x1, x1 menos x0. Vean cómo son polinomios de grado 1. ¿Ven?
Sencillamente x1, x0 y x1 son constantes, son valores que aparecen en la tabla. X es el grado del polinomio de grado 1, igual que este es el polinomio de grado 1. Entonces, el polinomio interpolador asociado a esa tabla que tiene estos dos juegos de datos, P sub 1 de x vendría dado por el polinomio de Lagrange y sub 0 en x, este se denomina polinomio de Lagrange, por la función evaluada en x sub 0, más y sub 1 en x por la función evaluada en x sub 1. Vean que hay dos juegos de datos, debe ser un polinomio de grado 1, y sub 0 es de grado 1, y sub 1 es de grado 1, y por supuesto la suma de ambos es también de grado 1. Vamos a considerar ahora una tabla que tenga tres juegos de datos. X sub 0, f en x sub 0, x sub 1, f en x sub 1, y x sub 2, f en x sub 2. Bien, ella tiene asociada polinomios de Lagrange, pero en este caso serían tres polinomios de Lagrange, porque tiene tres juegos de datos. Vamos a ver cuáles serían esos polinomios. El primer polinomio, x sub 0 y sub 0 en x, sería x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Vean que no aparece x menos x sub 0 en el primer polinomio. Es decir, no aparece el valor x sub 0 asociado a la tabla. Sobre, y el denominador empieza con x0, x0 menos x1 por x0 menos x2. ¿Sí? Se barren los valores de x1 y x2 y se barren los valores de x1 y x2. Aquí con x y aquí con x sub 0. Vean que es un polinomio de segundo grado, x por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Es en este caso el primer polinomio de Lagrange. Ahora vamos al segundo polinomio, y sub 1 en x. Observen cómo se construye y sub 1 en x. Vean que en el denominador no aparece x sub 1. X menos x sub 0 por x menos x sub 2. Son los dos valores que están en x, pero que no es x sub 1, no son x sub 1. Sobre el denominador, x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. ¿Ven? Observen que en y sub 0 no aparece x0 y en y sub 1 no aparece x sub 1. Que en y sub 0 los denominadores todos empiezan con x0 y en y sub 1 los denominadores todos empiezan con x sub 1. ¿Bien? Son regularidades que existen, que ustedes se deben dar cuenta de ellas y que les va a permitir construir los polinomios. Mientras que el tercer polinomio y sub 2 en x será x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Observen que no aparece x menos x sub 2, porque en el segundo polinomio, en el numerador, no aparece x sub 2. Sin embargo, los denominadores empiezan con x2, x2 menos x sub 0 por x2 menos x sub 2. Y vean cómo se cumple regularmente que en el polinomio y sub 0 no aparece en el numerador x menos x sub 0 y los denominadores empiezan con x sub 0. En el polinomio y sub 1 no aparece x menos x sub 1 y los denominadores empiezan con x sub 1. En el polinomio y sub 2 no aparece x menos x sub 2 y los denominadores empiezan con x sub 2. ¿De acuerdo? Y de esa manera podemos construir los polinomios del grado que sea el polinomio interpolador asociado a la tabla. En este caso, como hay tres juegos de datos, los polinomios interpoladores deben ser de grado 2. ¿Ven? X por x, x2, x por x, x2, x por x, x2. Y el polinomio interpolador se construye de la siguiente forma. P2 por x es igual a y sub 0 por f en x sub 0. Fíjense que al polinomio de Lagrange y sub 0 hay que multiplicarlo por f en x sub 0. Más y sub 1 por f en x sub 1. Más y sub 2 por f en x sub 2. Vean que en la construcción del polinomio interpolador aparecen cada uno de los polinomios de Lagrange multiplicados por el valor de la función
en la variable que no aparece en el numerador. I0 por f en x sub 0 más I1 por f en x sub 1 más I2 por f en x sub 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver un polinomio interpolador con 4 juegos de datos. Solamente vamos a verlo hasta 4 juegos de datos o hasta 5 juegos de datos porque polinomios interpoladores de grado mayor que 3, grado 4, grado 5, grado 6, sufren muchas oscilaciones y generalmente no se utilizan de esa manera. Vamos a ver entonces el polinomio interpolador con 4 juegos de datos. Estos juegos de datos son x0, f en x0, x1, f en x1, x2, f en x2 y x3, f en x3. Entonces, como hay 4 juegos de datos, hay 4 polinomios de Lagrange asociados. Al primero, I sub 0, no debe aparecer x0 en el numerador. X menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Y el denominador debe empezar siempre con x0. x0 menos x1 por x0 menos x2 por x0 menos x3. Vean que barremos con x todos los valores del resto de las x de la tabla, excepto x0. Y con x0 barremos todos los valores del resto de la tabla. x0 menos x1 por x0 menos x2 por x0 menos x3. Y vean cómo son productos. Como estos polinomios interpoladores son productos de términos. Por supuesto, aquí x por x por x da x3. Bien, es un polinomio de tercer grado. Como hay 4 juegos de datos, esta tabla tiene asociado un polinomio de tercer grado. Ahora en I sub 1, el valor que no debe aparecer en el numerador debe ser x menos x sub 1. Vean cómo aparece x menos x sub 0 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Y el denominador, todos los términos del denominador empiezan con x sub 1. X sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2 por x sub 1 menos x sub 3. Veamos ahora el tercer polinomio interpolador, I2 en x, no debe aparecer en el numerador x menos x sub 2. Vean, x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 3. Y los denominadores, todos los términos deben empezar con x2. x2 menos x0 por x2 menos x1 por x2 menos x3. Veamos entonces el último polinomio interpolador, I3 en x. No debe aparecer x menos x3 en el numerador. Vean, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y los denominadores, todos los términos deben comenzar con x3. x3 menos x0, x3 menos x1 y x3 menos x2. Bien, y de esa manera construimos los polinomios interpoladores de Lagrange. Sí, construimos los polinomios de Lagrange. Y ahora el polinomio interpolador, veanlo aquí, debe ser P3 en x igual a I0 por f en x0. Vean que el primer polinomio de Lagrange se multiplica por la función evaluada en el valor de la variable que no aparece en el numerador, que es x0, f en x0. Bien, más I sub 1 por f en x1, la función evaluada en la variable que no aparece en el numerador de I1, que es x1, más I2 por f en x2. Bien, vean que la variable que no aparece en el numerador aquí en I2 es x2, entonces se multiplica I2 por f en x2, más I3 por f en x3. Vean que la variable que no aparece aquí en el numerador es x3, por eso se multiplica por f en x3. Y de esta forma se construye el polinomio interpolador. Este que está aquí es el polinomio interpolador asociado a esta tabla que tiene 4 juegos de datos. Bien.
Ok. Entonces ya hemos visto cómo se construyen los polinomios interpoladores. Hasta tabla con 4 juegos de datos. Vamos a ver ahora un ejemplo para ver entonces construir el polinomio interpolador de una tabla empírica a partir de los polinomios de Lagrange. Aquí vemos el ejemplo 1 y su desarrollo en MATLAB. Dice que sea la siguiente tabla obtenida de una función no conocida. Por supuesto, la tabla se obtuvo de datos empíricos que usted midió, usted no conoce la función. ¿Ok? Obtenga el polinomio interpolador asociado a la tabla por el método de Lagrange. Interpole utilizando el polinomio para x igual 0.05 y x igual 0.25 con 5 dígitos exactos. Vamos a ver cómo se realiza esto en MATLAB. Yo primero se los voy a explicar aquí en la diapo y después, sencillamente, lo voy a hacer en MATLAB con ustedes. Empezamos con sin x. Entonces, el polinomio que quiero hallar, p es igual a vpa, paréntesis, expand, esto lo hago para al final que me dé un polinomio, expand, paréntesis, y ahora voy al primero. En el primero, de acuerdo a la tabla, no debe aparecer el valor 0, entonces sería x menos 0,1, ¿lo ven? X menos 0,1 por x menos 0.3 por 1, que es el valor de f en x cuando x vale 0, ¿no? Por 1, sobre, y los denominadores todos deben empezar por 0. 0 menos 0,1 por 0 menos 0,3. 0 menos 0,1 por 0 menos 0,3. Y ahí tengo ya el primer término del polinomio interpolador, ¿bien? Porque ya está multiplicado por f en x0. Más el segundo término. En el segundo término no debe aparecer 0,1 en el numerador. X menos 0 por x menos 0,3. Por la función evaluada en 0,1, que es 1.10517, sobre los denominadores 0,1 menos 0, es decir, que todos los denominadores ahora deben empezar con 0,1, 0,1 menos 0 por 0,1 menos 0,3, más el último término. En el último término, en el numerador, no debe aparecer 0,3. X menos 0 por x menos 0,1 por la función evaluada en 0,3, que es 1.34.986, sobre, y todos los denominadores deben empezar con 0,3. 0,3 menos 0 por 0,3 menos 0. Vean que en los denominadores puse doble paréntesis. ¿Por qué? Para que MATLAB entienda que tiene que dividir entre el producto de 0 menos 0,1 por 0 menos 0,3. Si no pongo el doble paréntesis, no lo dejo sin el doble paréntesis, si le quito este paréntesis afuera, MATLAB lo que hace es dividir entre este y el resultado multiplicarlo por esto. Y no es lo que yo quiero. Quiero que divida entre el producto de estos dos, por eso necesito el doble paréntesis. Aquí este paréntesis cierra el expand me va a permitir obtener al final un polinomio, ¿ok? Este paréntesis cierra el expand, coma, pongo la cantidad de dígitos con la cual quiero trabajar con 5 dígitos, y cierro el paréntesis del VPA. Cierro el paréntesis del VPA. Vean que aquí no pongo punto y coma, no pongo nada, doy enter y me aparece el polinomio interpolador. P es igual a 0.5725 por x al cuadrado más 0.99445 por x más 1. Este es el polinomio interpolador asociado a esta tabla. ¿Ok? Ahora quiero interpolar, quiero hallar el valor por el polinomio cuando x vale 0.05. Vean que 0.05 no aparece en la tabla, pero sí está dentro de su rango.
0.05 es un valor que está entre 0 y 0.1. Está por aquí. ¿Ok? Entonces digo que P1 es igual a VPA, paréntesis, la sustitución en P de X por 0.05, cierro paréntesis, coma, con 5 dígitos y cierro el paréntesis. Cuando doy Enter me da que P1 es 1.0512. Ese es el valor de, la función cuando X vale 0.05. Esta función vale 1.0512. El otro valor es 0.25, que está por aquí, entre 0.1 y 0.3. Entonces P2 sería VPA por la sustitución de P cuando X vale 0.25 con 5 dígitos. Y el resultado es 1.2844. Cuando X vale 0.25, Y, f de X, aquí F en 0.25, debe valer 1.2844. ¿De acuerdo? Y esa es la forma de trabajar en MATLAB. Voy a hacerlo ahora en MATLAB para que ustedes vean su desarrollo. Voy a compartir con ustedes MATLAB. Bien, ya estamos en MATLAB. Entonces sería sin X, empezamos así, damos Enter y planteamos que el polinomio P va a ser igual a VPA, porque voy a trabajar con dígitos, paréntesis, expand, paréntesis, y ahora voy a comenzar el desarrollo de acuerdo a la tabla. El primer valor de la tabla es 0, no debe aparecer. El segundo valor es 0,1, entonces debo empezar con X menos 0.1 por... Y el tercer valor de X es 0,3 por X menos 0,3. Por la función evaluada en X1, que es 1, sobre paréntesis, paréntesis. Y ahora los denominadores todos deben empezar con el primer valor de la tabla, que es el que no aparece arriba, 0 menos 0.1 por 0 menos 0.3. Cierro el paréntesis primero y cierro el paréntesis del denominador. ¿Ok? Bien. Más, y ahora voy a poner el segundo valor. Ahora, el segundo juego de datos, ¿cómo lo voy a poner? Yo les sugiero que por un problema de comodidad y de rapidez, hagan lo siguiente. Tomen el primer polinomio, es decir, la primera expresión, que es esta. La copien y la peguen aquí. ¿Ok? Se ha vuelto a repetir aquí el mismo polinomio que está aquí, por supuesto no puede ser igual. Ahora el valor que no debe aparecer en el numerador es el valor de 0,1, por lo tanto este valor no debe aparecer. Voy a borrarlo y voy a sustituirlo por 0. Debe aparecer X menos 0. X menos 0 por X menos 0,3. Fíjense que no aparece X menos 0,1. Y ahora tengo que multiplicarlo por la función evaluada en 0.1. La función evaluada en 0.1 es 1.10,517. 1.10,517. ¿Ok? Sobre
los denominadores. Ahora los denominadores deben comenzar en 0.1. El primero debe ser 0.1 menos 0. Y el segundo debe ser 0.1 menos 0,3. Y vean que se han ahorrado muchos pasos, ¿verdad? Se han ahorrado tener que volver a teclear todo eso, solamente sabiendo lo que tienen que cambiar. Aquí en el segundo, como no debe aparecer 0.1, debe aparecer x menos 0 por x menos 0,3 por la función evaluada en 0.1 sobre 0.1 menos 0 por 0.1 menos 0,3. Más, y ahora voy a volver a pegar el mismo primer polinomio, lo pego. Ahora, ¿qué no debe aparecer? Bueno, no debe aparecer el tercer valor de x, que es 0.3. X menos 0.3 no debe aparecer. Por lo tanto, lo quito de aquí y lo sustituyo por x menos 0, que sí debe aparecer. X menos 0.1 por x menos 0. Por la función evaluada en 0.3. La función evaluada en 0.3 es 1.34986. Lo pongo 1.34986. 1.34986. Y ahora los denominadores todos deben empezar en 0.3. 0.3 menos 0.1 por 0.3 menos 0. ¿Ok? Y ya tengo completo a los polinomios interpolados. Ya tengo completo la expresión. Ahora, aquí voy a cerrar el paréntesis del expand. ¿Ok? Bien, coma. Voy a poner la cantidad de dígitos con las cuales quiero trabajar. 5 dígitos. Voy a cerrar el paréntesis del VPA. Y ahora cuando dé Enter, me debe aparecer el polinomio interpolado. Mírenlo ahí. 0.5725 por x al cuadrado más 0.99445 por x más 1. Ese es el polinomio interpolador asociado a la tabla. Es único y por cualquier vía se puede encontrar ese polinomio interpolador. Si por cualquier vía que usted lo encuentre, debe darle el mismo polinomio interpolador. Ahora hay que interpolar para el valor de x de 0.05 y para el valor de x de 0.25. Ok, entonces digo, bueno, P1 es igual a VPA, porque voy a trabajar con una cierta cantidad de dígitos, de la sustitución subs en P, el del valor de x por 0.05. Cierro el paréntesis de la P, cierro el paréntesis de la sustitución, ¿ok? De la P, disculpen, y antes de cerrar el paréntesis del VPA, aquí pongo coma con 5 dígitos, y después sí cierro el paréntesis del VPA. Y ahora cuando dé Enter, me da el resultado 1.0512. Y el segundo valor, P2, se halla de la misma manera. VPA por la sustitución en P de la X por 0.25. Cierro el paréntesis aquí, cierro el otro paréntesis. Disculpen, antes de cerrar el otro paréntesis, no se equivoquen aquí, coma 5, bien, y después cierran el paréntesis del VPA. Quedaría así. Dan Enter y obtienen el resultado 1.2844. Vean que esos resultados, el polinomio interpolador, mírenlo aquí,
0.5725 por x elevado al cuadrado, más 0.99445 por x más 1. Vean que este es un polinomio de grado 2, como corresponde a una tabla que tiene 3 juegos de datos. ¿Ok? Y estas son las interpolaciones para 0.05 y para 0.25. Es decir, los valores que tiene asociado f de x cuando x vale 0.05 es este, 1.0512, y cuando x vale 0.25, f de x vale 1.2844. ¿De acuerdo? Bien. Y de esa manera se desarrolla en MATLAB el ejemplo. Todo esto, cuando yo se los pregunte, sí debe aparecer en el cuaderno, en su hoja de pruebas o de tarea, cuando tengan que subirlo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver otro ejercicio para ver cómo trabajar esto. Voy a compartir pantalla con ustedes nuevamente a la tarea y vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice, dada la siguiente tabla, halle el polinomio interpolador por el método de Lagrange. Calcule el valor de f de x para x igual a 4.65 con 6 dígitos. Vean que se hace igual, lo único que ahora la tabla tiene 4 juegos de datos y por lo tanto el polinomio interpolador debe ser de grado 3. Planteamos que sin xp es igual a vpa, expand, paréntesis, paréntesis, y empezamos. El valor 1, x menos 1 no debe aparecer. X menos 4 por x menos 9 por x menos 16. Es decir, barro los otros valores excepto el 1. Sobre la función evaluada cuando x vale 1, que es 1 por 1. Y los denominadores todos empiezan con 1. 1 menos 4 por 1 menos 9 por 1 menos 16. Ese es el primer polinomio. En el segundo polinomio no debe aparecer x menos 4. Entonces x menos 1 por x menos 9 por x menos 16, barro todo el resto de los valores de x, excepto el x menos 4, por la función evaluada en x igual 4. Cuando x vale 4, la función vale 2 por 2. Sobre los denominadores, todos los términos empiezan con 4. 4 menos 1 por 4 menos 9 por 4 menos 16. Barro el resto de los valores a partir de 4. Más, en el tercer término no debe aparecer x menos 9. X menos 4 por x menos 1 por x menos 16 por la función evaluada cuando x vale 9, que en este caso es 3 por 3, sobre 9 menos 4 por 9 menos 1 por 9 menos 16. Si barro a partir de este valor todos los demás, 9 menos 1 por 9 menos 4 por 9 menos 16. Más, y en el cuarto valor no debe aparecer x menos 16. X menos 4 por x menos 9 por x menos 1. Por la función evaluada cuando x vale 16, que es 4. Y los denominadores todos empiezan con 16. 16 menos 4 por 16 menos 9 por 16 menos 1. Cierro los paréntesis, este es el paréntesis del span, coma, pongo la cantidad de dígitos con las cuales quiero trabajar, 6, y cierro. Cuando dé Enter me aparece el polinomio interpolador. Este, 0.000793651 por x a la 3, menos 0.0277778 por x a la 2, más 0.455556 por x, más 0.571429. Vean que es un polinomio de grado 3, de tercer grado, porque aquí el mayor exponente de la x es 3. Y ahora voy a evaluar para 4,65. Si yo quiero saber qué valor tiene f de x cuando x vale 4,65. Entonces digo P1 es igual a VPA de la sustitución en P
de la X por 4.65. Cierro paréntesis, coma 6 con 6 valores, y me da que P1 es 2.16893. Así que cuando la X vale 4.65, así cuando está por aquí, ¿ok? Entonces, el valor de P es, el valor de Y es 2.166893. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este polinomio. Los valores son 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Voy a compartir pantalla con ustedes en MATLAB. Ya está aquí. Voy a limpiar pantalla. Y voy a borrarla. Muy bien. Empiezo con sin X. Un espacio. X. Bien. Estoy en Enter. Y él asumió que la X es una variable literal. Y ahora empiezo, el polinomio P es igual a VPA, porque voy a trabajar con dígitos, paréntesis, expand, porque quiero que me ponga el polinomio, paréntesis, y paréntesis, voy a empezar el desarrollo. El primer valor de X es 1, no debe aparecer entonces los otros, X menos 4 por X menos 9 por X menos 16. X menos 4 por... Voy a cerrar el paréntesis aquí. Tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis, mucho cuidado con los puntos y comas, con las comas, etc. X menos 4 por X menos 9 por X menos 16. Y ahora multiplico por el valor de f de x cuando la x vale 1. Cuando la x vale 1, f de x vale 1, entonces voy a multiplicar por 1. Sobre paréntesis, paréntesis. Recuerden que el primer paréntesis es para englobar todo el denominador. Y en el segundo paréntesis empiezo el proceso de multiplicación, pero ahora empezando con la x igual 1. Cada término empieza con la x igual 1, que es el que no aparece en el numerador. 1 menos 4 por 1 menos 9 por 1 menos 16. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis del denominador. ¿De acuerdo? X menos 4 por X menos 9 por X menos 16. No aparece el X menos 1 por 1. Y los denominadores todos empiezan con 1. 1 menos 4 por 1 menos 9 por 1 menos 16, encerrados entre paréntesis para que MATLAB entienda que todo eso es el denominador. Más, y ahora voy a poner los demás términos, pero para no tener que copiar todo esto, bien, sencillamente voy a copiar esta parte. La voy a copiar. Y la voy a pegar aquí para que sea más fácil. Ahora tengo que cambiar algunas cosas aquí en el segundo término. A partir de este más, tengo que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, ahora el término que no debe aparecer en el numerador es x menos 4. Entonces debe aparecer x menos 1, lo quito, x menos 1 por x menos 9 por x menos 16. La función debe estar evaluada en x igual 4. En x igual 4 la función es 2 por 2. Y los denominadores todos deben empezar con 4, que es el que no aparece en el numerador. 4 menos 1 por 4 menos 9
por 4 menos 16. Y ya tengo el segundo término. X menos 1 por X menos 9 por X menos 16. No aparece X menos 4. Por la función evaluada en 4, que es 2. Sobre 4 menos 1 por 4 menos 9 por 4 menos 16. Perfecto. Más. Y ahora voy a poner el próximo término. Voy a copiar otra vez el primero. Lo voy a pegar. Ahí. Ahora el término que no debe aparecer es X menos 9, que es el tercer término. Por lo tanto, aquí donde está el 9 lo quito y el que, no, y el que debe aparecer es X menos 1. Lo pongo X menos 1. X menos 4 por X menos 1 por X menos 16. Cuando X vale 9, la función vale 3. Entonces, esto queda multiplicado por 3. Y los denominadores todos deben empezar en 9. 9 menos 4 por 9 menos 1 por 9 menos 16. Y vean que es mucho más sencillo, ¿no? No hay que teclearlo todo. Lo que sí hay que tener muy claro es cuánto vale cada término. Más. Y voy a volver a pegar el mismo primer polinomio. Ahora el término que no debe aparecer es el último X menos 16, X menos 4, X menos 9, y aquí donde aparece X menos 16, debe ser, el que debe aparecer es X menos 1, lo pongo X menos 1. Cuando la función vale 16, f evaluado en 16 vale 4. Y todos los denominadores deben comenzar en 16. 16 menos 4, 16 menos 9 y 16 menos 1. Y ya tengo la función completa. ¿Ok? Este último paréntesis es el paréntesis del denominador. Voy a cerrar ahora el paréntesis del span. Mírenlo ahí, se marcó. Cerré el paréntesis del span. Coma, voy a poner la cantidad de dígitos con las cuales quiero trabajar, con 6. Y voy a cerrar el paréntesis del VPA. Esto debe estar bien. A veces está mal y no nos da, y entonces hay que buscar dónde está el error. Vamos a repasarlo antes de dar Enter. En el primer término no debe aparecer X menos 1, X menos 4 por X menos 9 por X menos 16, multiplicado por la función cuando X vale 1, que es 1. Y el denominador debe empezar todos los términos con 1. 1 menos 4 por 1 menos 9 por 1 menos 16. Parece bien. En el segundo término no debe aparecer X menos 3, X menos 4, X menos 1 por X menos 9 por X menos 16, por la función evaluada cuando X vale 4, que es 2. Y todos los denominadores deben empezar en 4. 4 menos 1 por 4 menos 9 por 4 menos 16. En el tercer término no debe aparecer X menos 9, X menos 4 por X menos 1 por X menos 16. Por la función evaluada cuando X vale 9, que es 3. Y todos los denominadores deben empezar en 9. 9 menos 4 por 9 menos 1 por 9 menos 16. Y en el último término no debe aparecer X menos 16. X menos 4 por X menos 9 por X menos 1. Por la función evaluada cuando X vale 16, 4. Y los denominadores todos deben comenzar en 16. 16 menos 4 por 16 menos 9 por 16 menos 1. Este paréntesis segundo que está aquí es el del denominador. Este paréntesis es el del span, coma 6, porque quiero trabajar con 6 dígitos, y este paréntesis es el del VPA. ¿Ok? Parece bien. Ahora cuando dé Enter me debe dar el polinomio interpolador. Mírenlo ahí. Ese es el polinomio interpolador asociado a esa tabla. Es único, ¿bien? De ella solamente. Por cualquier método que usted emplee, si está bien empleado, debe encontrar el mismo polinomio. ¿Ok? Y ahora me dice que evalúa el polinomio para x igual a...
Déjenme ver, para X igual, no me acuerdo, déjenme buscarlo, disculpen aquí nuevamente. Para X igual a 4.65. ¿Ok? Vamos a evaluarlo para X igual a 4.65. Voy a volver a compartir el MATLAB con ustedes. Voy a decir que P1 va a ser igual a VPA, paréntesis, de la sustitución en P de X por 4.65. Voy a cerrar aquí, coma, y lo quiero con 6 dígitos. Y voy a cerrar el VPA. Ok, y ahora debo obtener el valor de la función evaluada en el valor de X igual 4.65. Es decir, cuando X vale 4.65, el valor de la función que generó la tabla debe ser 2.19893 aproximadamente. Bueno, si quisiera hallar el valor de la función cuando X vale 12, bueno, cuando X vale 12, vamos a poner entonces P2 igual a VPA de la sustitución en P de la X por 12, cierro el paréntesis, coma, y lo quiero con 6 dígitos, y cierro el paréntesis del VPA. Y ahora cuando dé Enter voy a obtener cuánto vale la función cuando X vale 12. Bueno, cuando X vale 12, la función vale 3.4952. Bien, y esto se llama interpolar. Encontrar valores de la función que no aparecen en la tabla, pero que sí están comprendidos dentro del rango de la tabla. Y de esta manera se interpola. Bien, de esta manera tienen ustedes como ingenieros que interpolar. No es solo la interpolación lineal, que es la que generalmente hacen los ingenieros. Bien, también existe la interpolación polinómica, ya lo vimos aquí. Bien, existen polinomios asociados que dan mejores resultados a veces que la interpolación lineal. ¿De acuerdo? Bien, vean entonces el desarrollo que se ha hecho. Vean el resultado que da. Vean qué elegancia y con qué rapidez se obtuvo el polinomio. Estos polinomios suelen presentar mucha dificultad para los alumnos por este desarrollo que hay que hacer para obtener el polinomio. Pero este es el polinomio de grado 3. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay 4 juegos de datos en la tabla. Vean que este es el coeficiente de la X3, este es el coeficiente de la X2, este es el coeficiente de la X y este es el término independiente. Este es el polinomio. Cualquier valor que usted quiera encontrar en la tabla comprendido en el rango entre 1 y 16, sustituye el valor de X en este polinomio y lo obtiene. ¿Cómo sustituye el valor de X en este polinomio? Así, de esta forma. VPA de la sustitución en P del valor de X con la cantidad de dígitos que usted la quiera. Y obtienen los resultados. Bien. Espero que les haya gustado el método de los polinomios de Lagrange. Es uno de los más difíciles. Es emblemático cuando a alguien que lleva ya muchos años de graduado le preguntan, ¿y usted dio métodos numéricos en su carrera? Y él se queda pensando así, y dice, sí, los polinomios de Lagrange. Es lo primero que se acuerda. Una de las cosas primeras de las que se acuerdan las personas que dan métodos numéricos es de los polinomios de Lagrange. ¿De acuerdo? Estos son los llamados polinomios de Lagrange. ¿Ok? Bien, espero que les haya gustado los polinomios de Lagrange. Si usted intenta resolver este método, si se intenta resolver por el otro método, por ejemplo, estudiado, debe darnos el mismo polinomio. Vamos a ver si es verdad. Vamos a comprobar
con esta última expresión si es verdad esto. Voy a compartir nuevamente el MATLAB con ustedes. Ahora voy aquí a determinar el valor de A. Bueno, el valor de X va a ser igual a 1, 4, 9 y 16. 1, espacio 4, espacio 9, espacio 16. Y voy a cerrar aquí. Punto y coma. Y ahora voy a poner aquí el valor de Y. Y va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. Voy a cerrar aquí, punto y coma. Y entonces voy a poner aquí los coeficientes del polinomio. Bueno, A va a ser igual a polifit, el polinomio asociado. Polifit le voy a pasar a X, le voy a pasar a Y, le voy a pasar el grado, como son 4 valores, el grado debe ser 3. ¿Ok? Y entonces voy a obtener los polinomios del coeficiente asociado. Pero quiero obtenerlo con 6 dígitos, entonces voy a poner aquí VPA, paréntesis, polifit, ¿ok? Y aquí vamos a poner con 6 dígitos. Coma, 6 dígitos. Y voy a cerrar el VPA. ¿Ok? Y debo obtener los coeficientes del polinomio asociado con 6 dígitos. Mírenlos ahí. Estos son los coeficientes del polinomio asociado con 6 dígitos. ¿Ok? Bien. Y a partir de aquí se obtiene el polinomio. Fíjense que es 0.000793651 por x3 menos 0.0277778 por x2 más 0.455556 por x más 0.571429. Ese es el polinomio asociado, mírenlo aquí. 793651, 793651. 0.0277778, es decir, 4 7 y un 8, menos 0.0247 y un 8. 0.45, 2, 4, 5 y un 6, 0.45 y un 6. Y 0.571429, mírenlo aquí, 0.5714. Estos son los coeficientes del polinomio asociado. Ahora quiero evaluar para, digamos, 4.65. Entonces digo que, por ejemplo, P1 es polival. Y aquí, bueno, vamos a poner VPA, por supuesto. Polival. A polival le paso A, que son los coeficientes. Ok, coma. Y le paso 4.65, creo que es la evaluación con 4.65, debe ver. Con 4.65, muy bien. Y le paso la cantidad de dígitos que quiero 6 dígitos. Y ahora cuando doy Enter, dice que hay algún problema aquí. La función filtro, en argumentos de tipo SIN, no está definida para argumentos de tipo SIN. Polival A4. Okay, bueno. VPA, polival. Le paso a A, 4.65.
Pero valorarla con 4.65 con 6 dígitos. Vamos a volver a ponerla, vamos a ver, y vamos a poner este 4.65 entre corchetes, a ver qué hace. Le vamos a dar enter, dice que no, todavía no lo acepta, no sé, bueno, vamos a quitar el VPA. Vamos a darle enter. Ajá. Polival A, 4.65. No sé qué diferencia hay. Ah, porque había dejado un paréntesis aquí de más. Claro. Había dejado un paréntesis de más en el anterior. Vamos a quitarlo. Okay. Y sigue con el mismo problema. No sé por qué me está dando esto. Polival 465. Hacia A. No sé qué pasará en este filtro de argumentos de tipo SYN. Trabajar con Polival, con argumentos de tipo SYN, quizás ahí me esté dando el error. Bueno. Pero bueno, ya ustedes vieron que el polinomio tenía los mismos coeficientes, luego debe dar el mismo resultado cuando se sustituye. ¿Ok? Vamos a sustituirlo, no sé si me la dará, porque aquí no tengo una expresión de A. A son los coeficientes, no me va a dar. No me va a dar ese resultado, pero no obstante, vamos a ver P1, podría ser VPA de la sustitución en A por 4.65. Ahí se me quiere dar ahora. Cerro paréntesis, coma con 6 dígitos. No me dio el mismo valor de A, no me da este resultado. No me sustituye. Está bien. Bueno, me quedó esto pendiente con ustedes. Dice que aquí, bueno, aquí el error es por un posible balanceo, pero aquí es por filtro. Me quedó esto pendiente. Déjenme hacer una consulta un momentico. Voy a hacer una pequeña, bueno, no puedo minimizar aquí, no puedo abrir. Bueno, quedó esto pendiente de que ustedes vean que, bueno, ya ustedes vieron que el polinomio es el mismo y, bueno, el resultado debe ser el mismo. Lo único que me quedó pendiente es este cálculo con Polival, la evaluación del polinomio con los coeficientes, bien, y el valor que quiero hallar. Me quedó esto pendiente. Vamos a verlo entonces en la próxima clase, pues videoconferencia, pues pienso aclararse. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí. Observen cómo es importante pues, poder hallar los polinomios de Lagrange para obtener el polinomio interpolador. Como por diferentes métodos el polinomio interpolador que se obtiene es el mismo, y este resultado es muy importante porque asociado a una tabla con una cierta cantidad de juegos de datos, solo existe uno y un polinomio interpolador.
solo un polinomio interpolado. Aquí vamos a finalizar la clase. Si tienen dudas cuando estén realizando el ejercicio, vuelvan atrás y aclaren todas sus dudas, háganlo con despacio, fíjense bien en los paréntesis, los puntos y comas, las comas, etc. Háganlo así para que obtengan el resultado con los polinomios interpoladores. Los polinomios interpoladores de Lagrange son muy importantes, van a prueba y también, por supuesto, hay una tarea relacionada con ellos. Entonces, he tenido mucho gusto en trabajar con ustedes en esta clase. Los veo en la próxima videoconferencia. ¿Ok? Que les sea de utilidad la videoconferencia para que puedan hallar polinomios de interpolación aplicando los polinomios de Lagrange. Cuídense mucho, que Dios los proteja y hasta la próxima videoconferencia.